Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión he preparado este vídeo porque muchos de vosotros me lo habéis pedido. Ya sabéis que si tenéis alguna duda relacionada con los canarios, silvestres, exóticos o incluso citácidas, me lo podéis dejar en los comentarios y siempre intentaré responderos, o bien, si sois muchos los que me comentáis la misma duda, os haré un vídeo específico como en este caso. Como habéis leído en el título, en esta ocasión vamos a hablar sobre una serie de pasos que considero más importantes para hacer que nuestros canarios inicien correctamente la muda. Y sin más, empezamos. La muda, como ya hemos comentado en vídeos anteriores y ya todos sabéis, es un proceso natural muy importante en nuestros canarios que se repite año tras año. Esta etapa es muy delicada para ellos, porque su defensa disminuye y son más propensos a contraer enfermedades. Y además, durante esta etapa, en gran parte, tienen que recuperarse de los esfuerzos hechos durante la temporada de cría, especialmente en el caso de las hembras. Algunos de vosotros, en los últimos vídeos, sobre todo de la sección Trucos y consejos para la muda, que por aquí arriba y en la descripción del vídeo dejo los enlaces a estos vídeos que personalmente considero muy importantes, me comentasteis que en plena temporada de muda muchas de vuestras hembras aún no habían comenzado a mudar y continuaban poniendo huevos, se arrancaban las plumas unas a otras para hacer el nido, etc. En definitiva, prácticamente todos teníais un problema en común, que era que vuestras canarias no habían comenzado aún la muda. Y es por ello por lo que a continuación os voy a explicar una serie de pasos o procedimientos que creo que son muy importantes para hacer que nuestros canarios hagan la muda correctamente en la época destinada para ello y no hagan una muda parcial o a destiempo. Y de esta manera conseguiremos que nuestros canarios lleguen en perfectas condiciones para la temporada de cría siguiente, incrementando en mayor medida las probabilidades de tener éxito esa temporada. En primer lugar, justo al haber finalizado la temporada de cría, lo que suelo hacer es cambiarle la alimentación a los canarios. Es decir, paso de aportarle una mixtura rica, equilibrada y con gran cantidad de semillas, a aportarle única y exclusivamente alpiste limpio durante una semana o semana y media. Siempre, por supuesto, junto con sus verduras, su gris, su pasta de cría, etc. Pero como os digo, justo al terminar la temporada de cría y para incitar a que nuestros canarios se les baje el celo y comiencen a mudar, vamos a pasar de una mixtura con gran cantidad de semillas a una mixtura rebajada con alpiste o en su defecto solamente con alpiste limpio durante aproximadamente una semana. Y después, para ayudar a que hagan una correcta muda, volveremos a una mixtura rica en semillas. En segundo lugar, o el segundo paso que debéis hacer para ayudar a que el pájaro comience la muda es disminuir la luminosidad del aviario, es decir, poner a los pájaros en penumbra, pero nunca llegando de un extremo a otro. Con que bajemos un poco la luz de nuestros aviarios es más que suficiente. Si tenéis aviarios interiores, ya sabéis que podéis bajar un poco la persiana para que no entre tanta luz directa, pero siempre controlando que haya ventilación para reducir los focos de enfermedades, o en el caso de aviarios exteriores, podéis colocar una pequeña tela por encima de la jaula, con el objetivo de reducir la luminosidad. El tercer paso que debemos seguir es separar a los machos de las hembras, en el caso de los reproductores, porque con los ejemplares jóvenes aún no podemos saber con toda seguridad cuáles son machos y cuáles son hembras. De esta manera conseguiremos eliminar los estímulos visuales, es decir, que el macho y la hembra se vean, con lo que conseguiremos reducir el celo de manera natural, ya que os recuerdo que uno de los factores importantes a tener en cuenta a la hora de encelar a los canarios para la cría era que el macho y la hembra se fueran viendo. Pues como lo que queremos es justamente el proceso contrario, es decir, que muden, eliminaremos los estímulos visuales para que se tranquilicen. Y por último, siguiendo los pasos que os he ido comentando, ya deberían haber comenzado a mudar, pero si por alguna circunstancia el pájaro aún no ha comenzado la muda, hay criadores que recomiendan quitarles algunas plumas de la cola o incluso de las alas. Esta opción es recomendable solo en casos extremos, para evitar que el pájaro haga una muda parcial o a destiempo que luego pueda afectar negativamente a su salud.
Si hacéis esto, hacedlo siempre con mucho cuidado y siempre intentad quitar aquellas plumas que tengan estropeadas o partidas y con ello también conseguiremos mejorar el plumaje del ave, evitar posibles infecciones y favorecer una correcta muda. Y por supuesto, una vez terminada la temporada de cría, retirarle cualquier tipo de nido, material o recipiente que les incite a continuar poniendo huevos. Los nidos siempre ponérselos durante la cría y una vez concluida la temporada de cría, retirarle cualquier tipo de nido. Espero que con estos pequeños tips os haya podido dar una solución a aquello que me lo comentasteis. Los que no hayáis tenido este problema, espero que también, si algún día os ocurre, ya sepáis cómo desenvolveros y actuar ante este tipo de situaciones. Y ya sabéis, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores y entre todos ir ayudándonos unos a otros. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.